Empezar con preguntas y, Venga, pues, y ánimo. Bueno, voy a empezar por la última que tenemos aquí. ¿Hay novedades respecto al Comité Europeo en materia de vacunación obligatoria? No, no hay novedades todavía. Nosotros hicimos un requerimiento a la Comisión Europea para que detuviesen este proyecto, para que nos tuviesen en cuenta, con la advertencia de que si no nos contestaban, a partir de mediados de agosto presentaríamos una demanda en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No nos han contestado, no esperábamos tampoco que nos contestasen, porque a mí me sorprende muchas veces cuando hacemos reuniones con médicos o con abogados o con ciudadanos que nos dicen esto hay que llevarlo a Europa, hay que llevarlo a Estrasburgo, como si ahí fuese un paraíso. No, los jueces de Europa, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los jueces de Estrasburgo están comprados. George Soros ya tiene en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como unos 12 jueces comprados y en el Tribunal de Estrasburgo pues tiene otros tantos. O sea, no es que ahí no es un paraíso, ¿no? Y luego en cuanto a la Comisión Europea, pues uno puede pensar que son 12 hombrecillos que se reúnen para hacer chistes, pero la Comisión Europea es un edificio con unos 25.000 funcionarios. Es una maquinaria de atropellar ciudadanos. O sea, imaginaos lo que son 25.000 ciudadanos en un edificio organizándonos la vida sin que nadie les haya votado, sin que nadie les haya elegido y sin que tengan que dar cuenta a nadie de nada. Nosotros hemos advertido desde hace ya muchos años que Europa, por mucho que nos consideremos europeos y europeístas y guays, Europa no es nada más que una dictadura y un monstruo, lo hemos dicho desde hace ya muchos años y ahora lo vamos a empezar a ver. Vale. Bueno, no suspires. A ver, ¿tienen derecho a publicar en prensa digital sin nuestro consentimiento fotos del día de la concentración que hicimos en las que sale nuestra cara? ¿O no? Sí, tienen derecho. Porque es un lugar público y ya está, ¿no? Primero, porque es un espacio público. Segundo, porque, bueno, imagínate que te estás paseando y te estás comiendo un helado. Pues quizás no tienen derecho, ¿no? Pero sí que es verdad que en cuanto que hacéis una manifestación y queréis que se os vea, pues es un hecho notorio, informativo, que puede interesar a otras personas y ahí perdéis ese derecho a la intimidad. Otra pregunta. Después de una de nuestras concentraciones, en Internet se han publicado falsedades, calumnias y hasta se han incitado a la violencia. ¿Cómo conviene actuar al respecto? ¿Responder a la persona en particular o denunciar al medio de comunicación? Ninguna de las dos. Yo no os aconsejo ninguna de las dos. Yo no os aconsejo ninguna de las dos medidas. Esto es lo habitual. Vale. Es que esto corta a veces el vídeo y el audio, pero yo os digo, mira, cuando actúan de esta manera violenta y grosera, la mejor opción es no decir nada. E incluso si respondéis desde vuestro foro, es decir, desde vuestro canal de internet, desde vuestras propias redes sociales, desde vuestra manifestación, pues podéis hacer manifestaciones contra ellos, ¿no? Contra la gente que os ofende, ¿no? Yo creo que es lo mejor. Yo creo que no es bueno utilizar la justicia para algo que no va a funcionar nunca. Por ejemplo, yo no voy a hacerme modelo de nada, ¿no? Pero a mí hace unos días, unas semanas ya, el presidente del Colegio de Médicos de Vizcaya presentó una denuncia en Fiscalía pues porque esto lo que yo hacía era un atentado contra la salud pública. Pues no pienso perder ni un minuto en enfadarme con este hombre ni en convencerle de lo tonto que es. De verdad, o sea, no. Porque, oye, no tiene la culpa y su familia tampoco. Pero sí que es verdad que a mí me dicen que me han puesto una denuncia en la Fiscalía, pues yo presento un escrito en la Fiscalía y lo explico, ¿no? Que yo tengo la obligación de defender a los consumidores y a los pacientes y que entendía que él también tenía que defender a los consumidores y los pacientes, no dejarles tirados como ha hecho, ¿no? Entonces yo creo que simplemente contestar en este ámbito privado en el que estamos, pues ya es suficiente. Es decir, yo creo que yo me siento contento con poder deciros esto a vosotros y poderme desahogar y poder decir que me parece impresentable que una persona así represente a los médicos de Euskadi, porque lo que significa, si él representa a los médicos de Euskadi, que en Euskadi no hay un médico bueno. Pero creo que sí. Entonces yo les pido a los médicos buenos que se organicen y echen a este tipo a la calle. Vale.
Vista la falta de información respecto a la vuelta al cole, ¿podemos no llevar al colegio a los menores de 6 años ya que no es obligatoria la escolarización? Por supuesto, por supuesto. Siempre que no sea obligatoria la escolarización, no hay por qué llevarlos, podemos hacerlo. Pero incluso siendo obligatoria, los padres pueden ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Hemos preparado ya un documento de objeción de conciencia para profesores y otro para padres que se puede presentar en el centro escolar y decir que en cuanto no se garanticen condiciones de seguridad y de dignidad en el trato de los menores, pues los padres como responsables de la educación de los niños no los llevan, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esa es una de las opciones. Vamos a presentar una demanda también contra la ministra de Educación porque lo que está haciendo es ilegal y porque es un abuso y porque aunque esto sean competencias transferidas a las comunidades autónomas, ella como ministra tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales de los niños y no se están protegiendo. ¿Y cómo pueden actuar los padres con niños en edad escolar respecto a la vacunación obligatoria? Bueno, primero no hay vacunación obligatoria. Eso para empezar. Si se diera el caso, si de repente en septiembre se encuentran con eso. Si se diera el caso no hay nada que hacer. ¿Vale? Eso es lo que hay que evitar. Y ese es el gran error que se ha cometido en otros países. Yo no soy quien para darle lecciones a nadie. Hay abogados buenísimos en todos los países, pero lo que sí que es cierto es que una vez que se aprueba una ley o una directiva o lo que sea, una norma positiva escrita que dice que la vacunación es obligatoria, no hay nada que hacer. Y todo lo que hay que hacer pues puede tardar años en resolverse. Con lo cual, lo más importante en cuanto a la vacunación obligatoria es actuar de manera preventiva, actuar urgentemente, y es como hemos hecho nosotros en el momento en que hemos visto que esto ya estaba cantado y que lo iban a hacer, pues personarnos en la Comisión Europea y decir que no lo vamos a tolerar, ¿vale? Pero si algún día no lo conseguimos y se aprueba un cambio de directiva o se aprueba una ley de vacunación obligatoria, no hay nada que hacer. De acuerdo. Tú no eras partidario de recoger firmas, ¿no?, para hacer un trámite que haga fuerza. Sí, nosotros estamos recogiendo muchas firmas en nuestra página web. Entonces, y además cogemos firmas que realmente tienen validez, porque, por ejemplo, las de Change o las de otras plataformas de firmas no sirven para nada, no se pueden presentar en ningún sitio. Nosotros pedimos datos de contraste, por ejemplo, pedimos nombre, apellidos, DNI, teléfono, provincia. ¿Por qué? Porque pedimos tantos datos porque si no, no tendrían ninguna validez las firmas. A veces nos dicen, ¿y por qué pedís el teléfono? Pues porque si no podemos contrastar los datos con una llamada de teléfono es como que no existe. Entonces, siempre intentamos garantizar estas firmas. ¿Qué es lo que hacemos? Que no las utilizamos. Primero, las firmas quedan en unas bases de datos que están fuera de la Unión Europea. No tenemos intermediarios en la página web, ni ingenieros, ni informáticos, ni administrativos. Es decir, intentamos luchar para que no haya brechas de seguridad. Y cuando nosotros presentamos un escrito presentándonos como legitimados para defender a determinadas personas, cuando presentamos el listado de las personas lo presentamos anonimizado. Es decir, ni el juez ni los funcionarios pueden distinguir qué personas son. Cada persona tiene una huella digital y es todo lo que presentamos. Una huella digital mediante la que nadie puede reconocer a esas personas. ¿Vale? Entonces, si queréis alguna campaña o pensáis en alguna campaña que se pueda hacer de recogida de firmas, nos lo decís, lo montamos en la web y, como os digo, tenemos sistema propio de recogida de firmas, bases de datos fuera de la Unión Europea y intentamos garantizar, no el 100% porque eso es imposible, pero sí que vamos a intentar garantizar la máxima seguridad de esos datos. ¿Cómo pueden ejercer sus derechos los trabajadores que no quieran llevar mascarilla o someterse a la PCR? Bueno, pues hay unos sindicatos que los defienden y luego, sobre todo, hay un servicio de prevención y una mutua de accidentes de trabajo de enfermedades profesionales. Cuando uno tiene una enfermedad que es incompatible con el uso de la mascarilla dentro del entorno de trabajo, tiene que ir o bien a la mutua o bien al servicio de prevención. Y que ahí se abra un procedimiento donde se termine con un informe de si puede o no puede trabajar, si puede o no puede cambiar de puesto de trabajo, etcétera. Pero eso es una cosa que hay que arreglar dentro de la empresa. ¿Sabes que la mutua y los sindicatos están... perdona, ¿sabes que la mutua y los sindicatos están aliados para que eso no ocurra y evitarlo en todas las medidas? Ya, no, claro que sí, ya lo sé.
ya sé que ni la mutua, ni los sindicatos, ni los servicios de prevención van a echaros una mano en nada. Ya lo hemos visto durante toda la pandemia. Ni los defensores del pueblo, ni nada, no os van a echar una mano. Pero si no lo intentáis, si no acreditáis cualquier abuso que se pueda producir, no hacemos nada. ¿Y ahí se podría hacer también recogida de firmas? Se podría hacer recogida de firmas. E incluso lo importante es que estas situaciones de abuso o de abandono queden acreditadas documentalmente o a través de vídeo y audio. Es decir, que cuando tengáis reuniones con el Departamento de Prevención, con la mutua, con el empresario, con quien sea, grabad. El artículo 24 de la Constitución establece un principio que es la tutela judicial efectiva, que implica el poder utilizar todos los medios de defensa disponibles. El único medio de defensa que tenéis ante estos abusos es grabar la conversación privada. Entonces, yo creo que en base a un criterio de ponderación existe un derecho legítimo a grabar esas conversaciones y no existe la obligación de avisar a nadie de esa grabación, ¿no? Tenéis que acreditar un abuso, tenéis que acreditar un abandono de funciones y lo único que podéis hacer es eso, conseguir toda la documentación que podáis y grabar las conversaciones, grabar los contextos donde se produce el abuso. En cuanto a la ley de protección al menor, ¿ha cambiado en algo? Porque realmente lo que parece ser es que se les puede confinar aislados de su familia, ¿no? No, se puede hacer lo que quieran. Es un proyecto todavía. El 2 de septiembre continúa el trámite de ese proyecto. Nosotros vamos a personarnos para evitar que esto se apruebe, pero lo que permite este proyecto es absolutamente todo. Todo lo que os podáis imaginar con un menor, todo eso lo permite. Entonces, hay que, como os decía antes, la opción no es esperar a que se apruebe para luego luchar, sino intentar que eso jamás ocurra, que no se apruebe nunca. Una cosa respecto al pistoletazo está en la frente para mirar la temperatura. ¿Eso es legal? ¿No es legal? ¿Qué puedes negar? Bueno, es legal hasta cierto punto. A nadie se le puede obligar a hacer algo así, ¿no? Pero bueno, depende del contexto y la necesidad. Uno se puede negar. Pero, por ejemplo, si es un servicio público, habría que ver. Ponme un ejemplo, por ejemplo. Pero es que... dame un ejemplo. En el dentista, por ejemplo. En el dentista. ¿Público o privado? Privado. Privado. Pues uno puede negarse. Y si el dentista insiste, uno puede poner una hoja de reclamaciones. Porque es un abuso. Es un abuso. ¿Y en el público? En el público, pues uno puede negarse y puede poner una hoja de reclamaciones en atención al paciente. Lo que pasa es que la tramitación va a ser muy distinta si es público o si es privado. Si es privado, se trata de un comportamiento contrario a los derechos de los consumidores y un abuso, ¿no? Se constituiría una cláusula abusiva. Y en el público sería una reclamación por mal funcionamiento de un servicio público y en caso de que no nos permitan entrar sin tomarnos la temperatura en la frente, estarían denegando una prestación que nos corresponde por ley. Entonces, son dos ámbitos completamente distintos, aunque es la misma cosa. Y las tramitaciones son distintas. En un caso no existiría nunca delito, porque el que un dentista nos quiera tomar la temperatura no es un delito, pero si nos deniegan una prestación pública por una cuestión arbitraria, sí que estaríamos hablando de un posible delito. Está recogido en el artículo 511 del Código Penal, que es la denegación de una prestación legal por una causa arbitraria. Otra vez. Ya hemos visto por lo que contabas del niño este que tenían que hacerle una operación de oído y eso, que no realizan operaciones quirúrgicas si teníamos a someterte a la PCR. Entonces, ¿qué conviene que hagamos si nos encontramos en esa situación? Una operación y no... Como siempre, lo mejor que se puede hacer es grabar conversaciones de teléfono, grabar conversaciones personales y, sobre todo, por ejemplo, en este caso, solicitar ese protocolo que obliga a la PCR. ¿Quién ha tomado esa decisión? ¿Cómo y de qué manera? ¿Quién ha autorizado esa exigencia? Con nombres y apellidos, ¿no? Y tiene que haber un documento firmado por alguien para hacer que un niño no pueda operarse. Eso es muy importante, pedirlo. Y si no se nos da, se presenta en la reclamación que hemos pedido ese protocolo, quién lo ha autorizado y alguien ha tenido que ser, ¿no? Alguien asume esa responsabilidad. Puede ser el jefe de cirugía,
puede ser el gerente del hospital, puede ser el director provincial de salud, puede ser el gerente de salud de área. Quien sea que haya firmado esa barbaridad, tiene que asumir su responsabilidad. Y es muy importante reclamar ese documento. Si hacemos una concentración sin haberla notificado, ¿podemos usar megáfono, micrófono, llevar carteles? ¿Cómo es la mejor manera de actuar ahí? A ver, las concentraciones y manifestaciones no se solicita autorización, se comunican simplemente. No hay una necesidad de autorización. Sí que es necesario comunicar, pero es más una comunicación para protección de vosotros mismos. Por ejemplo, si vais a estar por la calle, pues que nadie os amenace, os insulte, os impida la manifestación, o si vais a cruzar por una calle y vais a ser 200 personas, pues que haya un policía para proteger que podáis cruzar la calle. Esa comunicación está pensada para proteger a los manifestantes, no al resto de la población. Y dicho esto, es necesario comunicar la manifestación, pero no es una autorización. ¿Qué pasa si se deniega la manifestación? Pues que no pasa nada, que uno puede pasear por su pueblo, por su barrio, por su ciudad y no necesita autorización para nada, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que no se puede organizar mucho. Hay que intentar que sea algo más difuso. Entonces, cuando no se ha autorizado una concentración, una manifestación, por prudencia yo recomiendo que no se ande con megáfonos y con carteles ni con pancartas, sino que se haga una reunión un poco más difusa. Pues la gente paseando, caminando por el mismo sitio y hablando entre vosotros. Vale, espera una cosa, entonces queremos hacer pequeñas reuniones de 5 personas o de 2 incluso y ir haciendo entrevistas. Pero, por ejemplo, me gusta el tema artístico y a veces hay otras personas aquí del grupo, otra gente que hacemos temas artísticos. Entonces, hacer temas artísticos, eso no puede estar prohibido, ¿no? No, mira, os voy a poner un ejemplo. El otro día estuvo el rey en Palma, ¿no? Y cuando llega el rey, pues la gente se arremolina y se repunta. ¿Pidió el rey permiso para esa concentración? Pues evidentemente no. El rey no pide concentración, ni manifestación, ni nada. Llega ahí, se arremolina la gente y ¿qué culpa tiene el pobre? No pide. Si yo, por ejemplo, me pongo en la esquina de una plaza y me pongo a hablar de la naturaleza o de la Biblia o de yo qué sé, el arte abstracto y se me juntan 3 personas y me escuchan, pues me escuchan 3 personas. Y si vienen 30, pues son 30. Y si vienen 3.000, yo no tengo la culpa. Si yo os digo, por ejemplo, que voy a estar en la Plaza Mayor de Pamplona el lunes 18 a las 12 del mediodía, yo no estoy haciendo una manifestación, estoy haciendo un anuncio de que voy a estar ahí. Si vienen 4 personas, pues muy bien, y si vienen 4.000, yo no tengo ninguna culpa. Es decir, que hay que distinguir entre reunión y manifestación y lo que es una quedada informal, ¿vale? Entonces, en ningún caso, aunque, por ejemplo, la delegación del Gobierno dijese que no autoriza una concentración vuestra, eso no significa que sea un delito el que os reunáis, ni que sea un problema el que reunáis, ¿no? Simplemente que él no lo autoriza. Pero podéis seguir haciéndolo, no es un delito, ¿vale? Podrá haber alguna sanción administrativa a lo mejor, pero eso ya se recurriría y yo no me lo tomaría muy en serio. Y repartir propaganda para enterarse la gente, pues los PCRs o lo que queramos. Eso ¿cómo se puede hacer? ¿Un papel? ¿Te doy un papel o cómo se puede hacer? Sí, claro. Todo QR, que también puede hacer foto, o sea, se puede entregar un papel sin problemas, ¿no? Por supuesto, hombre, yo creo que por economía es mucho más práctico lo de los QRs o lo de los mensajes de Telegram o de WhatsApp que lo de los papelitos, que al final terminan enguarrando la calle y no sirven para nada. Pero cualquier medio de comunicación es válido. Y legal, que lo importante es que sea legal. Así que lo importante es que sea legal repartir papeles. Y si tienen que estar firmados por el que lo ha escrito o puede ser... No, para nada. Para nada. Sí que es verdad que hay una obligación de registro de cualquier publicación, pero no llega hasta tanto. Y además la libertad de expresión y la libertad de información son valores constitucionales muy elevados como para restringirlo con pequeñeces. O sea, el derecho de la gente a informar y a ser informado y el derecho de la gente a expresarse tienen demasiada importancia como para limitar esos derechos con chiquilladas.
Vale, me preguntan aquí que la ley que se ha aprobado de que los niños no son propiedad del Estado, lo digo a aclarar porque esto es importante, no se ha aprobado ninguna ley, está en trámite, ¿vale? O sea, no penséis, porque unas veces también en los medios de comunicación se dice, se aprueba la ley de Podemos para los niños, ¿no? Pues la televisión miente mucho, casi más de lo que dice. O sea, si dice 10 palabras, 11 son mentiras, casi siempre. Pero no se ha aprobado ninguna ley. Está en trámite. Lo que se ha aprobado es un anteproyecto, ¿vale? Pero un anteproyecto no dice nada. A ver, cuando la policía te sanciona o propone para sanción, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que dar si en el momento no te han dado ninguna notificación ni has firmado documento alguno? Esperamos a recibir la posible multa y luego te la enviamos. Claro, hay que mirar mucho el boletín que se os entrega, el papelito que se os entrega. No Si es, nada. bien, a veces sí. A veces hay policías, hay comunidades autónomas que ya cuando te entregan el boletín ya es una propuesta de sanción. ¿Vale? Entonces, mirad bien el papel. Si viene que esto ya es propuesta de sanción, os da un plazo de días para presentar alegaciones, pues hacerlo sin más, no esperéis más. Pero si no tenéis esa notificación o no viene especificado eso, hay que esperar a que llegue la multa a casa o la notificación a casa para poder alegar. Vale. Si mi dirección no es la que figuraba en el DNI y no se han dado cuenta, ¿yo tengo que moverme para conseguir la multa o no? ¿O que lo busquen ellos? Bueno, es que si te piden el DNI, tienes que decirles cuál es tu verdadera dirección, o tu dirección a efecto de notificaciones. Si no te localizan, y lo digo no por facilitarles a ellos el trabajo, es que si no te localizan en la dirección que tienen de tu DNI, te van a notificar a través del boletín oficial de la provincia, y no te vas a enterar. Y te van a poner la multa y te van a embargar la cuenta sin que te enteres. Entonces, para evitar eso, cuando a uno le piden la documentación, tiene que decir al policía, oiga, mi dirección ya no es esta, que la he cambiado, ¿vale? Porque si no pasa esto, os notifican por edicto, os notifican a través de boletín oficial y de ahí a que os embarguen la cuenta hay un paso. Cuando la policía te pide la identificación yendo por la calle por no llevar mascarilla, por otra razón, ¿es suficiente con darles tu nombre o es obligación mostrar el DNI? ¿Hay obligación de portar el DNI? A ver, la identificación solo se puede requerir cuando uno comete un delito o una infracción. No hay obligación. En este caso, por la mascarilla no hay obligación, porque la propia norma no dice que sea o cómo tienen que actuar los policías, ¿no? Date cuenta que la norma establece un montón de excepciones. Dice que si enfermedades, que si problemas respiratorios, que si actividades incompatibles con la mascarilla. Es decir, prácticamente cualquier persona está exenta de la mascarilla. Entonces, ¿cómo a priori un policía adivina que tú estás cometiendo una posible infracción? No lo puede saber, no lo puede adivinar. Entonces, ¿cómo os pide que le enseñéis la documentación? ¿En base a qué derecho? Pues en base a ninguno. ¿Os podéis negar a dar la documentación? Sí, pero os puede caer una multa mucho más gorda. Pero realmente estamos en una situación donde el Estado de Derecho ha desaparecido. Imaginaos por un momento que cualquier policía en cualquier momento puede parar vuestro coche, pediros la documentación y si no tenéis el seguro, llevaros al cuartelillo detenidos. Ese mundo no es el que creemos normal, ¿no? Pues de la misma manera, ningún policía puede parar a nadie en la calle por no llevar mascarilla y pensar por sí mismo que está cometiendo una infracción. Tampoco puede interrogarnos, porque imaginaos qué caos sería si cada vez que vamos sin mascarilla por la calle nos preguntan quiénes somos, a dónde vamos, qué problemas de salud tenemos, por qué no la llevamos. La norma es muy absurda. Está más pensada para meter miedo y para estresar a la población que para otra cosa. Es una norma que no tiene ningún sentido. Entre otras cosas porque los policías no tienen por qué saber ni valorar qué enfermedades tenemos nosotros o qué problemas tenemos. A mí me para la policía y me dice, ¿y por qué no llevo mascarilla? Y digo, porque tengo dificultad respiratoria. Y dice, pues demuéstrelo. ¿Y yo cómo le voy a demostrar que tengo dificultad? O si me dicen, demuéstrame que tienes dolor de cabeza. No, es que de alguna manera tenemos que llegar a la conclusión poquito a poquito, sin estresarnos mucho, de que detrás de todo esto hay gente muy mal de la cabeza. Porque se supone que tienen formación, que tienen asesores, que tienen un sueldo que te cagas, que tienen un gasto presupuestario gigantesco y que hagan estas memeces no parece razonable, ¿no?
O sea, yo voy por la calle, no llevo mascarilla, va un policía y me pregunta, ¿y por qué no llevas mascarilla? ¿Por qué no me pregunta que por qué no voy en coche? ¿Por qué no me pregunta por qué no llevo chaqueta y corbata? ¿Por qué no me pregunta si llevo dinero suelto en el bolsillo? Yo qué sé, o sea, es que no es así una sociedad. ¿Se les puede reclamar lo que es las leyes de la Constitución, todos los delitos que están cometiendo? Y, por ejemplo, en una de las manifestaciones hemos tenido hasta 4 veces repetidas el venirnos a pedirnos el DNI, a ponernos la mascarilla y a... Bueno, eso sí, hay que advertirlos que ese comportamiento hostigador de la policía es un delito. Es un delito. Y porque cualquier persona que interrumpa o dificulte una manifestación pública, pues está incurriendo en un delito. Sea policía o no sea policía. Y si es policía, con razón de más, ¿no? Los policías no están para molestar en una manifestación, ¿eh? Y da igual que estemos hablando de las mascarillas o del aborto o del asesinato de prostitutas o del consumo lícito de drogas. O sea, a la policía ni le va ni le viene, ¿no? Y en el que usemos o no usemos mascarillas en una manifestación, pues volvemos otra vez a lo de antes. ¿Qué derecho tiene un policía a interrogarnos por cómo vivimos? O sea, no nos imaginemos a un policía diciendo que las mujeres tienen que ir por la calle con faldas y a la que vaya con pantalones le preguntamos ¿por qué vas con pantalones? ¿No? ¿Por qué no vas con tu marido? ¿Dónde está tu marido? ¿Os imagináis? Es absurdo. ¿Dónde están las faldas? ¿Dónde está tu marido? ¿Eres virgen? ¿No? Sí, la gente que poner estos... No, reíros, pero en Irán hace ya años que hacen controles de virginidad en las universidades. En Irán. Y nos parece una barbaridad, pero es que vamos en ese camino. Es que vamos en ese camino. El hecho eso de dejarles claro que están cometiendo delito para que en la medida en que se vayan enterando o tomen cartas en el asunto, bueno, yo creo no actuar. Yo creo que no es una cuestión de decirles que están cometiendo un delito, porque en bastante mala situación están ellos, ¿no? Que creen que tienen la obligación de obedecer órdenes. Yo creo que es importante hablar con ellos y reflexionar con ellos, hacerles ver que esto no es normal, que esto afecta a todos, que afecta a ellos, a sus hijos, a sus padres, y que esto no es lo que se espera de la policía, que esto no es lo que se espera de un Estado de Derecho. Ya pasar a decirles que están cometiendo un delito, yo lo dejaría para un momento más posterior, ¿no? Cuando vemos que no es posible el diálogo o vemos incluso que nos están poniendo las esposas, ¿no? Pues cuando nos pongan las esposas, entonces sí, yo creo que ese es el momento de decirles, tío, te estás pasando. El problema es eso, que han mirado a ver hasta dónde, ¿no? Entonces lo que hacían era ir a increpar y vamos a decir, a agobiar a la gente, o sea, a pedir, a tal, y no querían leer y no querían... Tú le dabas las leyes y no querían leer. Tú les ponías el móvil y no querían escuchar. O sea, de alguna manera se retraían de la información que les querías dar, porque la primera vez que la das ya eso se pasa lo que es la voz entre la policía y ya actúan todos de la misma forma. Sí. Ahí hay un problema también. Sí, yo creo que en función de lo tranquilos que estéis y de lo calmados que estéis, la reacción de la policía va a ser distinta, ¿no? Yo, por ejemplo, pues si vosotros queréis pedirles la documentación a la policía, pues sabed que lo podéis pedir una vez, pero si no os lo dan, no insistáis. Con el número de placa es suficiente. Y si aún así no te lo quieren dar, no insistáis, no merece la pena. Yo, durante unos cuantos años, daba clases y talleres sobre habilidades sociales y sobre cómo manejar situaciones difíciles con personas difíciles. Y siempre hacía la misma advertencia. Esto lo podéis usar de manera universal con cualquier persona, menos con un policía a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana no se discute con un policía, a las 4 de la tarde casi tampoco, pero hay que tener en cuenta eso, que hay situaciones en las que no se puede razonar. Cuando entramos en el principio de autoridad, pues no es fácil razonar con un policía. Desde el punto de vista psicológico, se despliega un fenómeno. Ese policía tiene familia, tiene hijos, ese policía es maravilloso como persona, jugará al tenis y irá de vacaciones y todo lo que queráis, pero en el momento en que se pone el traje
y se pone el cinturón con la porra y la pistola, entra en lo que llaman los psicólogos en un estado agéntico, donde su único motivo de vida es obedecer. Y no es que él quiera obedecer, es que probablemente no sea capaz de desobedecer. Es como si estuviesen hechizados. Parece raro lo que os cuento, pero de verdad que hay una base detrás de todo esto. Entonces, muchas veces el policía es víctima de un sistema. Entonces, ni tenemos capacidad de hacerle razonar, ni él lo tiene fácil para dejar que lo comenzamos, ¿eh? Yo os recomiendo que tengáis paciencia, buen humor y nada más. Vale, te queremos presentar a un abogado amigo, ¿vale? Carlos Adrián, y luego a un médico también que está aquí, podólogo. Es verdad, no me había acordado. Si no, no se va a ver, ¿vale? Entonces, te van a hacer preguntas y vas a hablar con Carlos y te va a ayudar, ¿vale? Vale. Decidme quién es el médico y quién es el abogado. El abogado... Vale. Abogado, médico. Bien. Yo Vale. me llamo Ángel, ahora mismo estoy colegiado en el Colegio de Podólogos. No oigo mucho. Me llamo Ángel, estoy ahora mismo colegiado en el Colegio de Podólogos y lo primero que quiero decirte es darte las gracias por la titánica labor que estás ejerciendo. Bueno. No, de verdad, no. Y luego tenía alguna pregunta que hacerte. No oigo. Tenía alguna pregunta que hacerte. Entonces, con respecto, por ejemplo, a los PCR, que salen noticias como diciendo, vamos a ir por las casas a hacer PCRs. Me imagino que uno simplemente con negarse es suficiente, ¿no? Negarse a que te hagan una prueba PCR, ya no solo en el hospital, como hablabas, sino incluso si vienen a tu casa, porque hay un brote de no sé qué que se han inventado y vienen a tu casa y quieren hacerte una PCR. Creo que simplemente con negarse es suficiente. Sí. En principio, en un Estado de Derecho, con negarse es suficiente. ¿Por qué? Porque la prueba PCR es una actividad sanitaria. Como actividad sanitaria requiere el consentimiento informado del sujeto al que se le va a hacer la prueba. Si uno no consiente, no se la pueden hacer, salvo que exista una ley que lo obligue. Pero en estos momentos no hay ninguna ley que obligue a realizar una PCR. Por mucho que se invoque la Ley de Medidas Especiales en materia de salud pública y leyes regionales, no hay un desarrollo concreto de esa norma. Os pongo un ejemplo. Cuando te para la Guardia Civil o los Ertzainas o la Policía Foral en una carretera y te quiere hacer la prueba de la alcoholemia, te la puede hacer porque hay una previsión legal para hacerla. Hay una norma que establece que en determinadas circunstancias se puede obligar a una persona. Pero esa norma hace un desarrollo de qué en condiciones se hace, qué derechos tiene el sujeto, el contraste, el recurso, etcétera, etcétera. Ahora mismo, en el caso de la PCR, no hay ninguna regulación que garantice los derechos del paciente, con lo cual estamos en una situación completamente ilegal. Igual que los rastreadores, que no existe un estatuto del rastreador, no existe un contrato, no existe un nombramiento que les permita interferir en la vida privada de las personas. Es algo completamente ilegal. No digo alegal, es absolutamente ilegal. Entonces, con que uno se niegue a ser rastreado o con que uno se niegue a hacerse la prueba PCR, debería ser suficiente. ¿Qué pasa? Que los médicos durante muchos años han tenido la creencia de que pueden comunicarse directamente con los jueces, con los juzgados de guardia y solicitar a su antojo cualquier intervención en los derechos fundamentales. Lo han hecho durante décadas con los enfermos mentales, para obligarles a ir a las consultas, para obligarles a ponerse un tratamiento, para obligárseles a todo. Y esto es lo que se está haciendo ahora mismo. Nos han llegado casos de toda España de personas que se han negado a hacer la PCR y el médico ha llamado al juzgado de guardia para obligar a ese paciente a hacer la PCR y lo han hecho. Entonces, ¿os podéis negar? Sí, pero asumiendo el riesgo de que puede ir la policía a vuestro domicilio, sacaros a la fuerza y obligaros a hacer la PCR. La defensa... Sí, ¿Vale? perdón. No, es que al hilo de esta pregunta te quería decir qué rango sanitario tiene que tener la persona que te va a hacer una PCR. A los comentarios de que igual nos mandan los militares a hacer la PCR. Esa es otra cosa. Sí. Sí, ¿qué rango sanitario tendría que tener el que practica la prueba? En principio,
En principio, las pruebas de alcoholemia las hace un policía porque no son pruebas invasivas, simplemente es aire exhalado. Si tuviese que ser una prueba invasiva, tendría que ser un profesional sanitario y, sobre todo, a partir de enfermero para arriba. Un militar no podría hacer una PCR en tanto en cuanto haya que meter un bastoncillo por la nariz o haya que sacar una gota de sangre. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en cuanto a la defensa, os digo, sí, en cuanto a la defensa os digo, no estamos en una situación legal, sino completamente y absolutamente ilegal. Entonces, siempre que estamos en este ámbito de abuso, lo importante es prever y prevenir. Cuando un médico nos amenaza con llamar a la policía o con llamar a un juzgado para obligarnos a hacer la prueba, lo importante es preverlo. Eso supone una amenaza a la integridad física y moral, supone una compulsión sobre las personas que restringe los derechos fundamentales y lo importante es empezar cuanto antes a presentar una demanda. Sería una demanda por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales del artículo 114 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa y cuanto antes se inste esa demanda, más protegidos estamos, porque desde luego la experiencia que tenemos es que no dan tiempo a las personas a protegerse. Hace poco llamé a un juzgado de lo contencioso de Huesca y le dije, ¿me persono para proteger a esta persona que le van a hacer el PCR? Y dice, no, ya hemos tomado la decisión de que la policía entre en el domicilio. Entonces, mucho cuidado. Y eso sería bueno grabarlo todo, ¿no? Todo, grabar todo. Y grabar todo, como os he dicho antes, en base al artículo 24 de la Constitución, que es la tutela judicial efectiva y el derecho que tenemos a aportar todas las pruebas en nuestra defensa. No nos queda otra que grabar y creo que bajo un criterio de ponderación es lícito que grabemos conversaciones y contextos de todo lo que pasa. Vale, entonces, bueno, te pasamos entonces la palabra a Carlos Adrián, ¿vale? Porque te quiere ayudar en todo esto que estás tan grande, estás prácticamente solo, entonces estaría bien que hubiese más abogados. Entonces, claro. Parece que él pues, te ha escuchado, le gusta tu trabajo y eso, entonces pues, nos presentamos entonces, para ver si podéis colaborar con todo este gran trabajo, ¿no? Claro que sí, nosotros tenemos este problema, sí. Buenas tardes. Sí, buenos días. Saludos, encantado del trabajo que están haciendo. Me encanta, Bueno, yo me siento un poco abrumado también porque yo de todos los... Ahora estamos creando una clínica legal, ya tenemos a 30 juristas trabajando en equipo, a escondidas, porque todos tienen miedo, pero me parece fantástico porque nos permite trabajar con una independencia absoluta, pero también tengo que reconocer que el que menos experiencia tiene de toda la clínica legal soy yo. A mí me abruma. Pero bueno, en definitiva es para lo que estamos, ¿no? Pero yo encantado de conocer más. Yo he estado 30 años de letrado en el Departamento de Salud, Gobierno de Navarra, y antes trabajé como sindicalista. Bien. Entonces, siempre me ha gustado el tema este de la lucha social, me llevo la sangre que me hierve. Ha ayudado a mucha gente. Escucha, entonces, estaba pensando en colegiarme, pues solamente para defender estos temas, ¿sabes? Aquí, en principio, en el ámbito de Navarra, pero en coordinación con vosotros, ¿eh? Bueno, como tú veas, fantástico, cualquier idea es fantástica. Yo lo que estoy haciendo con la clínica legal es que el trabajo que hacen ellos lo hacen ellos a escondidas y el que está colegiado y el que firma y el que va a partirse la cara por ahí soy yo. Pero bueno, si hay pero yo casi me apetece estar colegiado. Bien. Porque así salgo, voy a los juzgados, muy bien. Voy al Instituto de Salud Laboral, voy a mis compañeros del Servicio de Salud a denunciarles, en fin. Muy bien. Cualquier opción es buena, Lo que pasa es que yo entiendo que la gente que tiene un despacho y vive del despacho tiene miedo. Pero el que no tenga miedo, fantástico. Yo me colegio y bueno, no tengo problema. La pastilla, claro. Si se trata también un poco de que ellos estén saturados. Sí. Entonces yo tendría que estar en contacto contigo, te mandaré mi correo. Bien. Para que me mandes diferentes tipos de demandas que has presentado en los juzgados. Vale. Diferentes supuestos. ¿Eh? Vale, estupendo. Específicamente quiero plantear una estrategia para actuar en el tema de los niños, de ese protocolo que quieren implantar. En ese terreno quiero ver una estrategia que pensaré.
Y Mira. en el tema laboral que has comentado también voy a plantear una estrategia. Hablaré con los sindicatos, Vale. con comités de empresa. Tú no puedes defender a un trabajador en estos temas porque el trabajador lo van a expulsar. Ya. Entonces, pero ya plantearé una estrategia en la que la identidad de un trabajador pase desapercibida, bien porque lo representa el comité de empresa. Bueno, ya veremos. Vale. Mira, nosotros en materia de escolar y en el resto, lo que estamos planteando ahora es que, claro, no podemos ir a 17 comunidades autónomas cada tontería que se les vaya ocurriendo, porque creo que esa es su estrategia, ¿no? Descentralizar esta batalla y agotarnos. Entonces, no podemos. Pero lo que sí que vemos claro es que hay personajes que tienen una tremenda responsabilidad en todo lo que está pasando. El primero, el consejero de salud de la comunidad autónoma, y el segundo, el defensor del pueblo de la comunidad autónoma. Son los dos principales culpables de todo lo que está ocurriendo. Y es a ellos a los que nos queremos dirigir en esta próxima semana, advirtiéndoles de que, de alguna manera, vamos a intentar que asuman la responsabilidad, personalmente. Claro, es que efectivamente, es que pueden tener ellos personalmente hasta responsabilidades penales. Exactamente. Entonces hay que señalarles con nombre y apellido. Exactamente. Ya no se trata de la pandemia ni del gobierno, no se trata de... No, hay que tú, sí, con nombre y apellido, eres responsable de esto, claro. en concreto, de las ¿Sabéis lo que nos está, consecuencias claro, que se pueden derivar de... Mira, ¿sabéis lo que nos está pasando, por ejemplo, en el País Vasco, que os pilla muy cerca? Que cuando presentamos la demanda por las mascarillas pensábamos que iban a traer algo y vinieron con las manos vacías. Y ahora que han presentado el expediente, nos encontramos con un expediente vacío. Oye, pero ¿ustedes cómo toman esta decisión? ¿Les da igual? ¿Qué es lo que nos hemos encontrado ayer? Pues que el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, por sí mismo, sin necesidad de ningún informe ni de la intervención de ningún organismo consultivo, toma la decisión de imponer la mascarilla por la calle. Oiga, pero ¿y usted quién es? ¿Y usted qué conocimientos tiene? Es decir, estamos llegando ya a un ámbito de arbitrariedad manifiesta donde la responsabilidad debe ser personal. Eso es. A mí me parece fundamental. Fundamental. Claro. En todo. Así que en eso vamos a ponernos. Así que encantado de que te pongas en contacto con nosotros. Yo te mandaré mi correo electrónico. Estupendo. Mi mail y ya me mandarás, ya hablaremos en privado. Claro que sí. Claro que sí. De las acciones que podemos hacer, ¿vale? Quería hacer una pregunta más, ¿vale? Porque le acaba de llegar a una chica de aquí, del grupo que está aquí, una cita para hacerse una PCR supuestamente porque deben de tener su historial porque ella tuvo una enfermedad y la han debido de citar para hacerse la prueba del COVID. Sí. ¿Qué puede hacer ella ahora? Pues decir que no. Decir que no, que le ha llegado un escrito. Sí, le ha llegado al móvil un escrito. Al móvil. Mensaje. Sí, tiene más de No sé, ¿Dónde estoy? A ver, no veo. No. Espera. Sí. Bueno, yo no sé por qué le llega el mensaje. Ella está dada de alta en algún servicio del centro de salud o autorizada que le envíen mensajes por SMS. Teresa, ¿estás dada de alta en el centro de salud? Sí, porque tuvo un tratamiento ella de quimioterapia. Vale, pues uno se puede negar tranquilamente. Se niega y si no le escuchan, se presenta una reclamación en atención al paciente. ¿Sí? Lo que está claro es que la persona a la que se le dice que se le va a hacer un COVID tiene que ser consciente de en base a qué norma o en base a qué protocolo se le hace la prueba del coronavirus. Hay un principio básico en el derecho que es que todo ciudadano tiene que tener perfecto conocimiento y previsión de los resultados de su conducta, ¿no? Tanto si se hace la prueba como si no se hace la prueba, tiene que saber qué es lo que puede pasar. Y mientras no haya una norma que regule la prueba, el ciudadano no puede ser consciente de nada. Con lo cual, pues bueno, qué menos que pedir que por escrito justifiquen este tipo de medidas. Perdón, a mí me han dicho que estoy en alto riesgo por tener el tratamiento de la quimio, que me ha provocado insuficiencia ventricular y un pulmón que no me funciona, pues por eso. No le oigo muy bien. A ver, ponte así. Un momento. Un momentito que viene el aquí. Ponte aquí, que va. Buenos días. Que tuve Hola. un tratamiento.
Buenas. Tuve tratamiento de quimioterapia y, bueno, ellos alegan, como un pulmón no me funciona bien, tuve continuas neumonías y me ha una secuela también, que tengo insuficiencia ventricular, entonces dice que soy candidata para que se me haga el BCG. Eso es lo que me han dicho. Yo le dije que no me voy a hacer, pero lo han tomado. Pero este mensaje ya me ha asustado un poco. Porque pone confirmada la cita. Bueno, pues entonces presenta una reclamación en atención al paciente y di que no entiendes por qué te quieren hacer la prueba y que te justifiquen en base a qué ley, en base a qué norma, en base a qué protocolo te quieren hacer la prueba. Nosotros hemos puesto un escrito en nuestro blog sobre la negativa a las PCRs y lo puedes descargar y lo puedes utilizar. Gracias. A ti, mucho ánimo. Yo quería hacerte un comentario curioso. Quería hacerte un comentario de una situación curiosa. Me llamaron por teléfono del Instituto de Estadística diciéndome que era uno de los agraciados 35.000 en España para hacer una serie de preguntas relacionadas con hábitos de vida y de salud. Sí. Y al principio me negué, me volvieron a llamar varias veces y encontré que no había por qué no igual contestar y contesté. Bueno, contesté una serie de preguntas y al tiempo me vuelven a llamar para darme las gracias por mi colaboración y hacerme 3 preguntas más. Y las 3 preguntas más fueron muy interesantes. A ver si había estado ingresado el último año por algún motivo, a ver si había tenido alguna enfermedad importante y la más divertida de todas, a ver si estaba vacunado de la gripe. Ya. Bueno, parece que estamos llegando a unos extremos peligrosos, ¿no? Esta temada de hacer la encuesta así. Sí. Me imagino que estarán preparando el contraataque, ¿no? Después de todos los informes del tema de la gripe. Sí. Están aterrorizando a la población y buscando víctimas. Claro. Nada, era simplemente una cosa. Pues, ¿qué? No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, aún tenía yo otra cosa. Cuando en tu actuación laboral, que en el caso en mi caso, que es de salud, obviamente en el contacto con los pacientes, ¿estoy obligado a llevar mascarilla o no? No, a ver, dentro de una clínica privada o un servicio privado, es uno el que decide si se pone o no se pone mascarilla. Lo que es importante es avisar a los clientes de que tú no llevas mascarilla y de que puede que otras personas tampoco lleven mascarilla. Y así tus clientes no tendrán ningún reparo en entrar o no entrar. El problema es si no avisamos y viene un cliente de estos obsesionado con las mascarillas y te ve sin mascarilla y se enfada, con todo el derecho, ¿no? Entonces, yo creo que dentro del derecho del consumo lo importante es que haya juego limpio y de que uno avise, ¿no? Si tú vas a una cafetería y tienes la costumbre, en contra de la costumbre general, de cobrar las consumiciones por adelantado, lo tienes que avisar, ¿no? Porque es una norma que evita problemas. Si en un contexto donde todo el mundo usa mascarillas, tú decides no usar la mascarilla, tienes que avisar, ¿no? Y esto te evita problemas a ti y evita problemas a otras personas. Vale. Entonces, ¿hay alguna pregunta más del grupo? Quería preguntar, si debido a mi estado, ¿podría pedir que me prejubile? ¿Es correcto? Sí, dice la chica de antes que si podía pedir una prejubilación debido a su estado. No lo sé. Ya de prejubilaciones yo ya no lo sé. Claro. Sí. Salirse del sistema O sanitario. sea, se está muy mal para unas cosas, pero para otras no. Para trabajar. Eso es más que nada porque quiero quitarme ya todo. Entonces, claro. Queremos definir lo de la neumonía, porque además ya está. Sí, que se puede utilizar. Puedes utilizar perfectamente. Vale. O sea, nosotros ya hemos terminado. Yo le digo una pregunta. Una pregunta más, ¿ves? Ya, esto va respecto al tema del registro civil. Yo he ido a reclamar el legajo para que me lo entreguen. Entonces, les hice un escrito para reclamar pues, una partida de nacimiento y el legajo y me llega una carta con la típica copia de la partida de nacimiento literal y me dicen respecto a su legajo, no es competencia nuestra porque usted nació en Francia, en Bayona, y dado usted Bayona. Entonces, en la parte superior izquierda
o sea, en el margen izquierdo de la parte de nacimiento, se hace mención al propio legajo. Entonces, ellos tienen un legajo, porque si no, no me hubieran podido inscribir en el registro. ¿No? Ya, Entonces, esto ya se escapa de lo que yo manejo. No, en materia de registro civil se me escapa. Me gustaría poderte contestar, pero ni idea. Ni idea. pues es una duda que tenemos porque como vamos a empezar a pedir legajos aquí todo el mundo para que Muy bien. el sistema. Muy bien. Si tuviese tiempo lo miraría, pero ahora mismo ando un poco mal. Y este derecho civil también se me escapa. Yo me centro más en el derecho sanitario y en el derecho de consumo y eso se me escapa bastante. Es que yo me imagino que para que a mí me escriban en el registro, independientemente del país donde yo he nacido, se ha tenido que entregar, porque mi acta de nacimiento realmente está en el Registro Civil Central de Madrid. Me imagino que el Consulado de Francia ha hecho un envío de algún documento, una copia que es válido para que se pueda hacer este acta registral. Sí. Entonces tiene que haber un legajo, una copia o alguna cosa. Ya te digo que me gustaría contestarte, pero no. ¿Qué pasa? ¿Qué documentos se me inscriben en el registro? ¿Un papel de bate o así, alguna cosa así? Puedo decir. No sé. Me gustaría. Tiene que haber algo, pero no sé dónde. Vale. Venga. A vosotros, muchísimas gracias y espero veros pronto. Vale, mucho ánimo y mucha fuerza. Un abrazo.